Anoche un miembro de la Unión Patriótica de Cuba me llama y me dice que Estados Unidos había disparado 59 misiles Tomahawk contra una base aérea, una base militar siria, una base del dictador, del genocida Bashar al-Assad. Y me fui de inmediato al televisor, encendí la televisión y, como es obvio suponer, en Cuba no hay opción más allá para informarse, ¿no?, que la que el régimen de Raúl Castro, amigo, aliado de Bashar al-Assad y de cuantas dictaduras hay por el mundo, la iraní, la de Corea del Norte, la de Venezuela, etcétera, etcétera. No hay opciones, encendí Telesur y estaban entrevistando en esos momentos a un profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, nombrado Lajos Sasdi. Este señor estaba dando sus opiniones, su interpretación de los hechos y, como siempre pasa con esta televisora, Telesur, siempre alguien dice algo a lo que no estamos acostumbrados muchos cubanos. Porque Telesur, si bien es cierto que se rige por la política tanto de los Castro como del régimen venezolano, todavía tienen, es decir, Venezuela todavía, aunque Maduro hace grandes esfuerzos por tiranizar completamente a la patria de Bolívar, todavía Venezuela no es una completa dictadura. Van camino a eso, pero aún no lo son. Y Telesur dice cosas que no escucharíamos generalmente en un comentarista que esté siendo entrevistado por Cubavisión, por cualquiera de los canales, total propiedad de la familia Castro. Recordemos que en Cuba los medios de prensa se sufragan, existen gracias al sudor, gracias al trabajo, gracias al sacrificio, gracias a la miseria del pueblo, pero se usan según los intereses de la familia en el poder, de la familia Castro. Es decir, lo paga el pueblo, son de los Castro, son propiedad única de la familia que tiraniza a nuestra nación. No veríamos a un comentarista de la televisión cubana diciendo cosas como la que dijo este señor, muy pro-sirio, muy anti-norteamericano, muy partidario de estas dictaduras como la de Siria, la de Cuba, la de Venezuela, muy contrario al mundo libre, al mundo occidental, que representan principalmente Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea y otras muchas naciones en el planeta. Este hombre decía que Rusia debía responder a este ataque estadounidense, porque si no, entonces Rusia quedaría en una posición muy débil, quedaría muy mal parada, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que iba diciendo, de momento empieza a ejemplificar diciendo de que Rusia también podría hacer como hizo la misma Rusia, en este caso la Unión Soviética, cuando la guerra de Vietnam. Siempre los comunistas nos han dicho que el heroico pueblo de Vietnam del Norte enfrentó al imperialismo estadounidense y lo derrotó. Este hombre anoche decía algo que persona bien informada lo conocemos, pero la mayoría de los cubanos desconocen. Dice: baterías antiaéreas rusas operadas por rusos, aviación rusa, armas rusas, militares, entrenadores rusos estaban allí en Vietnam, pero estaban bajo bandera vietnamita, es decir, pasaban aquellas fuerzas imperialistas soviéticas como fuerzas locales, como fuerzas vietnamitas. Dice, o como cuando la guerra de Corea, la guerra de Corea en los años 50, que pilotos rusos con aviones rusos participaron en esa guerra del lado de Corea comunista con bandera de Corea comunista. Es decir, los rusos participando, interviniendo en esos conflictos que Estados Unidos tuvo que librar contra enemigos de la libertad en varias partes del planeta, en este caso dos naciones asiáticas del extremo oriental de ese continente, los rusos participando directamente, camuflados con banderas o con distintivos de las naciones en conflicto con Estados Unidos.
Ahora bien, el tema de los 59 misiles cruceros disparados anoche por los Estados Unidos contra el régimen de Bashar al-Assad. Personalmente y también a título de Don Paco, aclaro de que somos partidarios de la solución no violenta de los conflictos, somos partidarios de que los conflictos deben solucionarse de manera civilizada, de manera racional, a través del diálogo, a través de la conversación. Pero tampoco somos tan ingenuos como para creer que siempre los conflictos se pueden resolver a través del diálogo. No, es imposible. El mundo está lleno de locos, el mundo está lleno de individuos ambiciosos, de individuos con mentalidad completamente torcida, como es el caso de Bashar al-Assad, como es el caso de Nicolás Maduro, como es el caso del mismo Raúl Castro, y estos individuos con tal de mantener el control, con tal de mantener el poder, con tal de seguir explotando a su pueblo, con tal de seguir violando, pisoteando los derechos y libertades fundamentales de sus respectivos pueblos, hacen cualquier cosa. Vimos lo que hacía Saddam Hussein en Irak, vimos cómo mataba, cómo asesinaba a sus opositores, cómo llegó a usar armas químicas contra sus oponentes. Hemos visto también en Siria cómo en más de una ocasión Bashar al-Assad ha usado armamento químico contra su propio pueblo. Y luego oímos canales de televisión como Telesur y Cubavisión, y luego escuchamos gobiernos como el de Rusia, como el de Irán, dictaduras también enemigas de la libertad, enemigas de la democracia, enemigas de los derechos y libertades fundamentales de la persona, regímenes como el cubano, el venezolano, defender a estos criminales, defender o justificar las acciones que estos delincuentes, que estos asesinos protagonizan contra sus propios pueblos. No es la primera vez que Bashar al-Assad usa armamento químico, y Estados Unidos decidió que no había otra fórmula para hacerle entender que sus acciones criminales tendrían graves consecuencias que disparar estos misiles cruceros en la noche pasada. Obvio que Bashar al-Assad no va a entender solo con esta advertencia. Es un hombre enfermo de poder, es un megalómano, es un individuo como lo fue Saddam Hussein, como lo fue Stalin, como lo fue Adolf Hitler, como lo fue Fidel Castro. No sueltan el poder, no quieren perder el control absoluto que tienen sobre su pueblo. Por lo tanto, por desgracia, Occidente con Estados Unidos a la cabeza va a tener que seguir poniendo mano dura y dejándole claro a este criminal que no van a quedar impunes sus acciones terroristas, porque si bien es cierto de que en Siria está el Estado Islámico, que hay otros grupos, otras organizaciones terroristas, no podemos olvidar que el gobierno sirio es también un gobierno, es un régimen terrorista. Bashar al-Assad es un terrorista y lo viene siendo hace muchísimos años. En Telesur y en los medios de prensa cubanos escuchamos siempre en los medios de prensa del régimen de que por suerte ya no estamos en un mundo unipolar como quedó el mundo luego del fin de la Guerra Fría, luego del colapso. Por suerte colapsó el campo comunista, que ya hay potencias nuevas, hay nuevas potencias como la Rusia que emerge, como la China, y que no van a permitir que Estados Unidos actúe de manera unilateral, que Estados Unidos va a tener que circunscribirse a lo que se acuerda, a lo que se decide en el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno que no haya una sola fuerza en el mundo, nunca es bueno que todo el poder, toda la fuerza esté en manos de un solo individuo, como ocurre bajo estos regímenes tiránicos, como ocurrió con Hitler en Alemania, como ocurrió con Mussolini en Italia, como ocurrió con Stalin en Rusia, como ocurre en Cuba con Raúl Castro y ocurrió durante décadas con Fidel Castro, como quiere Nicolás Maduro que ocurra en Venezuela. Es bueno que nunca el poder esté en manos de una sola persona, de un solo grupo, de un solo partido. Tampoco es bueno que el poder, el mayor poder, la mayor fuerza, la excesiva fuerza esté en manos solo de un país, solo de una nación. Eso no es bueno. Pero en medio de un mundo que
no es el mundo ideal que muchos soñamos en medio de un mundo bastante complejo, donde muchísimas veces es la fuerza, o generalmente ha sido siempre la fuerza la que termina imponiéndose. Es una suerte que Estados Unidos siga siendo, con sus aliados occidentales, la primera fuerza en el planeta. Es una suerte. ¿Y por qué digo que es una suerte? Por ejemplo, recordemos qué hicieron los chinos en la plaza Tiananmen. Recordemos qué hicieron los comunistas chinos con aquellos miles de estudiantes que salieron a pedir reforma en la plaza Tiananmen. Los masacraron y ni Estados Unidos ni nadie pudo hacer nada, porque se trataba de una potencia nuclear, de un régimen muy poderoso al cual no se puede enfrentar tan fácilmente a través de la vía militar sin que esto traiga graves consecuencias para todo el planeta y no solamente para las naciones enfrentadas, involucradas en un conflicto. Es decir, que si bien es cierto que el poder, la fuerza en el planeta estén divididas, es también muy perjudicial, es también muy negativo que regímenes tiránicos como el régimen comunista chino, que regímenes como el de Vladimir Putin en Rusia tengan tal poder militar, tengan tanta fuerza en el campo militar. Mejor fuese, lo más correcto, lo más positivo, es que el poder, la fuerza estuviesen divididas, pero principalmente entre naciones democráticas, entre naciones civilizadas, donde la razón se impone, está sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando se tienen gobiernos democráticos importa la voluntad, la opinión de la mayoría, y la mayoría generalmente no se equivoca. La mayoría no quiere guerra, la mayoría siempre quiere paz, la mayoría no quiere vivir bajo la opresión, la mayoría no quiere vivir en la total miseria, la mayoría de los seres humanos en cualquier nación o en el planeta quieren vivir con libertad, quieren disfrutar de derechos, quieren vivir con prosperidad, quieren tener un planeta bien cuidado, un planeta sano, un planeta fraterno. Eso es lo que quiere, desea la mayoría. Pero cuando las naciones están regidas por estos locos, los pueblos no pueden oponerse a sus decisiones. No invadió Stalin las repúblicas, los países bálticos, no invadió Finlandia, no invadió Polonia, puesto de acuerdo después de aquel tratado con Hitler, el tratado aquel que llevaba el nombre de los cancilleres de ambos regímenes totalitarios, Ribbentrop-Molotov. No invadió todas esas naciones. Putin no ha atacado a Ucrania. No es Putin un peligro para la paz, para la libertad, para la democracia, para los países vecinos. Todos sabemos que sí. Todos sabemos que sí. Es Putin aliado del genocida, del criminal Bashar al-Assad, y no le viene apoyando y sosteniendo. Todos sabemos que sí. No es Putin, no es Rusia aliada de Irán y amiga de Corea del Norte, y tiene en cierta medida ciertas estrechas relaciones porque la necesitan como dos poderosas tiranías que son con los chinos. También es cierto, no es Putin defensor de los abusos, de los crímenes que comete el régimen chavista, el régimen de Maduro en Venezuela. Lo es. No es Putin amigo del dictador Raúl Castro. Lo es un enemigo de la paz, es un enemigo de la libertad, es un enemigo del progreso, es un enemigo de la humanidad. Esa es una realidad. No encarcela a Vladimir Putin a sus opositores, los encarcela, lo sabemos todos. Lo ideal, repito, sería que las fuerzas estuviesen equilibradas, pero entre naciones libres y democráticas. Que por suerte las naciones más civilizadas, más libres y democráticas y que más felicidad garantizan a su pueblo son aliadas. Es obvio, tienen que ser aliadas, tienen que estar unidas para enfrentar los peligros que vienen de estos regímenes totalitarios, de estos regímenes dictatoriales. Y por desgracia, muchas veces no van lo suficientemente unidas como debieran. Por desgracia, a veces se oyen opiniones como las que se le llegaron a escuchar al mismo Donald Trump de no meterse en asuntos de otras naciones, opiniones que iban incluso en contra de la unidad necesaria, de la fortaleza necesaria en la OTAN, opiniones preocupantes. Por suerte parece que Trump está cambiando de opinión y ya no cree
que los sirios solo puedan resolver sus problemas, porque es imposible que un pueblo pueda sacudirse el yugo de una tiranía tan poderosa sin la solidaridad internacional. Es cierto que la lucha por la libertad y la democracia en cualquier nación bajo régimen tiránico debe ser pacífica, debe ser no violenta, pero cuando estos regímenes empiezan a matar, empiezan a asesinar, empiezan a masacrar, la lógica indica que el mundo libre, el mundo democrático debe tomar partido y debe castigar los crímenes, debe castigar los asesinatos de la dictadura que los está cometiendo. No se puede seguir diciendo que deben ser los ciudadanos de ese país quienes deben resolver solo su problema, porque es imposible para un pueblo resolver los problemas cuando un régimen asesino con un poderío militar enorme está masacrando a su pueblo, como hicieron los chinos con los estudiantes en la plaza Tiananmen, como hicieron los soviéticos durante la primavera de Praga, 1968, los tanques del Tratado de Varsovia, los tanques comunistas, los tanques rusos, los tanques soviéticos invadieron Checoslovaquia. Cómo invadieron o cómo ocuparon o cómo reprimieron manifestaciones en otras partes en la década del 50, Hungría, Polonia y otras partes de la Europa oriental. ¿Qué pueblo podía enfrentarse a esa situación? Ninguno. Los masacraban, los asesinaban. Claro, la historia continuó con su curso y una serie de factores entraron en juego y terminó cayendo el comunismo, por suerte, de manera bastante no violenta, bastante pacífica. Las luchas de solidaridad en Polonia, la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, todas esas luchas terminaron, por suerte para esos pueblos, de la mejor manera posible. Pero terminaron de la mejor manera posible porque el bloque comunista estaba completamente debilitado. En tiempos de Stalin, en tiempos de Brezhnev, hubiese sido imposible para los polacos sacudirse el yugo comunista sin que interviniesen los soviéticos. Hubiese sido imposible para Hungría, para Checoslovaquia, para Bulgaria, para la misma RDA sacudirse el yugo comunista porque los soviéticos hubiesen intervenido con sus tanques. Por suerte, esto sucedió ya en 1989, por suerte y por lógica, cuando era un Mikhail Gorbachev con sus políticas de glasnost, de perestroika, quien estaba en el poder, pero Mikhail Gorbachev no intervino porque fuese mejor que los anteriores primeros secretarios del Partido Comunista Soviético. No intervino porque no podía intervenir. Muchos factores entraron en juego, la misma situación que se le creó a la Unión Soviética cuando Ronald Reagan, un presidente enérgico, un presidente viril que supo enfrentar a estos regímenes, le llamó el imperio del mal porque no merecen otro nombre, y supo enfrentarlo con energía cuando Ronald Reagan decidió aquello de la iniciativa de defensa estratégica. Los rusos también entraron en una rápida carrera armamentista y esto hizo quebrar su maltrecha economía, su economía comunista, que nunca resultan economías verdaderamente productivas, sino todo lo contrario, son economías que empobrecen, que hunden a cualquier nación en la más profunda miseria. Es decir, hubo una serie de factores internacionales internos en esos momentos que llevaron al fin del comunismo en esas naciones. Ahora, la situación de Siria con el apoyo ruso, es bien difícil para los sirios enfrentar a un gobierno terrorista y a individuos u organizaciones también terroristas enfrentados con ese gobierno terrorista. Es decir, miles de sirios, millones de sirios han tenido que largarse de su país. Hemos visto la crisis de los refugiados sirios precisamente por esta cruenta guerra entre terroristas principalmente. Y ante ese tipo de situación, la comunidad internacional debe intervenir y resolver el problema. Si Estados Unidos y Europa Occidental no hubiesen intervenido en muchos de estos conflictos, si la OTAN no hubiese intervenido en muchos de estos conflictos, ¿qué fuese del mundo? Imagínense individuos como el mismo Bashar al-Assad usando armas químicas contra su pueblo. Imagínense enemigos como aquel ya desaparecido, se rindió, salió llorando asustado del túnel de la cueva donde se había escondido Saddam Hussein. Imagínense ustedes a otros criminales
como el mismo que tuvo Libia, al Gaddafi. Imagínense individuos como Nicolás Maduro, como Fidel Castro, Raúl Castro, si no supiesen que hay un poder en el mundo libre suficientemente fuerte y enérgico y capaz de intervenir ante los crímenes que estos individuos cometen o quisieran cometer. Imagínense si eso no fuese así. El mundo fuese un infierno. Constantemente estuviésemos viendo masacres por todas partes, por todos los continentes. Recuerdo aquella masacre en Ruanda, aquellos enfrentamientos entre Hutus y Tutsi, y recuerdo aquella película Hotel Ruanda, donde un Hutus casado con una Tutsi empieza a darle refugio en un hotel donde él es el gerente. El hotel, si mal no lo recuerdo, es una compañía belga, y allí lleva a unos cuantos Tutsi que huyen de las masacres de que están siendo víctimas por las milicias aquellas que a machete mataban a muchísimas personas. Hay un general Hutu que le está brindando cierta protección al hotel a cambio de dinero, a cambio de whisky, a cambio de lo que le da Rusesabagina, que es el nombre del protagonista de la película, personaje real. Y hay un momento en que el general, al ver que ya Rusesabagina no tiene que darle, le amenaza, le dice que no va a poder hacer nada para proteger a sus cucarachas, así le llamaban estos extremistas Hutus a los Tutsi, que no iba a poder hacer nada para proteger a las personas que él allí le daba refugio. Y Rusesabagina termina diciéndole, general, mire, usted sabe cómo son los americanos, y voy a tratar de reconstruir la escena, no la recuerdo, hace bastante tiempo vi la película. Usted sabe que los americanos siempre tienen satélites y lo observan todo. En estos mismos momentos pueden estarnos observando, pueden estar viendo lo que aquí pase. Y eso, general, después le puede traer a usted graves problemas. Y el general medita un momento y asustado dice, pero para eso estás tú, para defenderme, para decir que yo te ayudé, que yo te protegí. Y le dice, sí, general, pero ahora no me quiere garantizar protección, ahora no me quiere ayudar. Y el general termina persuadido de que todavía, es decir, debe evitar que ocurra la masacre contra las personas que tiene este hombre allí refugiado. Esa escena es muy elocuente. Si el poder del mundo libre no persuadiese, no disuadiese a estos megalómanos, a estos tiranos capaces de todo crimen, el mundo fuese un infierno desde el polo norte hasta el polo sur. Dictadores masacrando a su pueblo, enfermos mentales haciendo de sus respectivos países lo que a ellos les diese la total gana. Fuese bien difícil el planeta. Si el planeta no es lo que quisiésemos, si no es el mundo ideal que muchos sueñan, por lo menos es mejor, con Estados Unidos y Occidente a la cabeza, de lo que pudiese ser con un Vladimir Putin, un régimen chino, siendo la primera potencia, la primera superpotencia del mundo actual. Por eso cuando Occidente actúa de manera débil, por eso cuando Occidente no se pone de acuerdo para enfrentar estos graves peligros, cualquier persona racional debe preocuparse. Occidente debe ser fuerte y debe enfrentar con mano dura a estos criminales. Mientras la lucha se desarrolle dentro de ciertos marcos racionales, mientras los pueblos luchen de manera no violenta y las fuerzas represivas repriman de manera, como le llaman algunos, de baja intensidad, quizás podamos decir que solo necesitamos del mundo occidental solidaridad, condena pública, apoyo político, apoyo espiritual, pero cuando ya comienzan los crímenes, cuando comienzan con el uso de armas químicas, se necesita de una respuesta militar, de una respuesta enérgica, que sepan los tiranos que sus crímenes tienen consecuencias. Los tiranos generalmente son individuos bien cobardes, bien abusadores, y cuando ven
que las cosas se ponen malas, cuando se ven en peligro, lo piensan dos veces. Algunas veces se ciegan, se cierran y a última hora hacen como Hussein, quería evitar a última hora la intervención estadounidense. A última hora que sí, que le mandaran los inspectores de Naciones Unidas, que lo iba a dejar entrar. Ya era tarde, ya el entonces presidente George Bush había decidido que era él el que debía irse, porque era un enemigo de su propio pueblo, era un asesino, era un criminal, y terminaron sacándolo. Lo que vino después, sabemos todo lo que ha ocurrido después, pero sin duda el mundo es mejor sin los Saddam Hussein, sin los Stalin, sin los Hitler, sin los Mussolini, sin los Kim Jong-il, sin los Kim Il-sung, sin los Kim Jong-un. El mundo es mucho mejor sin estos individuos que con ellos, con excesivo poder en sus respectivas naciones.